Buenos días, soy la profesora Ana Luisa Gómez Blancarte. Tengo el gusto de impartir esta conferencia plenaria en este tercer congreso de Matemática Educativa en Línea. Espero sea de su agrado. Disfruten. Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Como miembro del cuerpo académico del programa de Matemática Educativa, les doy la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea, en el cual tengo el honor de exponerles una conferencia a la que he titulado Interpretación global de la función cuadrática. Espero sea de su interés. Esta conferencia la he organizado en dos grandes puntos. En el primer punto voy a hablar de qué trata la vía de interpretación global desde la teoría de Duval, quien ejemplifica esta vía para el caso de la función lineal. En un segundo momento hablaré de lo que sería la vía de interpretación global para el caso de la función cuadrática. En ello presentaré 4 subpuntos relacionados con las unidades cognitivamente pertinentes de la función cuadrática para esta vía de interpretación global. Un poco hablaré del conocimiento de los estudiantes ante la interpretación global de la función cuadrática. Y también expondré una propuesta didáctica para que en la enseñanza se realice esta vía de interpretación global, y terminaré con algunas consideraciones finales. Bien, antes de continuar con mi exposición me gustaría hacer alguna aclaración. Lo que voy a presentar en esta ocasión es producto de un trabajo colaborativo que hemos hecho la doctora Rebeca Guiret, el profesor Felipe y el profesor Ricardo. A la fecha tenemos ya la tesis del profesor Ricardo y 2 publicaciones, las cuales pueden consultar para profundizar acerca de lo que aquí voy a presentar. Para entender lo que es una vía de interpretación global de las propiedades de las figuras gráficas, en este caso, voy a comentar brevemente las 3 formas de ver las gráficas que sugiere Duval. De hecho, la tercera forma es precisamente la vía de interpretación global. En primer lugar, el autor habla de una vía denominada la vía del punteo. Esta es una vía utilizada preferentemente para trazar la gráfica y para leer las coordenadas de un punto interesante. Por ejemplo, los puntos de intersección con los ejes o con otra recta. En el caso de las curvas, un máximo, un mínimo. Y la otra vía es la denominada la vía de extensión del trazo efectuado. Esta vía tiene que ver con la extensión del trazo en el sentido de una actividad de interpolación, por ejemplo el punto D, o de extrapolación. En ambas vías lo que se observan son datos del trazo y el tratamiento está enfocado en la búsqueda de valores particulares, sin detenerse en la forma de la escritura algebraica correspondiente a ese registro gráfico. En cambio, la vía de interpretación global tiene que ver con una actividad cognitiva a la que Duval denomina conversión. De acuerdo con el autor, la comprensión integradora de un concepto matemático como el concepto de función lineal reposa en la coordinación de al menos 2 de sus registros de representación. En este caso tenemos el registro gráfico y el registro algebraico. De tal manera
que esta actividad de conversión consiste en la transformación de una representación, por ejemplo, la representación gráfica, en otra representación, por ejemplo, la representación algebraica, o viceversa, pasar de la representación algebraica a la representación gráfica. Esa es la actividad cognitiva de conversión. En el registro algebraico se formulan expresiones, mientras que en el registro gráfico se representan configuraciones de forma. Al ser la conversión una tarea cognitiva compleja, ya que Duval nos advierte que no hay reglas explícitas que permitan dicha transformación de manera directa, ya sea en uno u otro sentido en que se realice esta conversión, se debe diferenciar lo que es observable en un gráfico y lo que las particularidades observadas permiten identificar en el registro algebraico. Estamos hablando, pues, de lo que se denominan variables visuales y unidades simbólicas significativas. En el registro gráfico, lo que se observan son variables visuales, mientras que en el registro algebraico se observan unidades simbólicas significativas. De acuerdo con Duval, no puede haber utilización correcta de las representaciones gráficas cartesianas sin la discriminación explícita de las variables visuales pertinentes y sin una correspondencia sistemática establecida entre los valores de esas variables y las unidades significativas de la escritura algebraica. La vía de interpretación global proviene de un análisis semiótico de los registros visuales y algebraicos, de tal manera que toda modificación del registro gráfico debe corresponder a una modificación en su escritura de la expresión algebraica y determinar una variable visual pertinente para la interpretación de la gráfica. Esta variable visual y unidad simbólica es lo que denominamos unidades cognitivamente pertinentes de la función. En este caso de la función lineal, se tienen tres variables visuales que se corresponden con las unidades significativas. Como ya dijimos, estas variables visuales provienen del registro gráfico y las unidades significativas del registro algebraico. De tal manera que en la función lineal, el sentido de inclinación del trazo se corresponde con el parámetro A. Si el parámetro es mayor que 0, tenemos un trazo ascendente. Si el parámetro es menor que 0, tendríamos un trazo descendente. Otra variable visual del registro gráfico son los ángulos con los ejes. En este caso, se corresponde con el parámetro A respecto del valor 1. Si A es igual a 1, ese ángulo es simétrico. Si A es mayor que 1, ese ángulo es mayor que el valor del simétrico. Y si A es menor que 1, ese ángulo es menor que el valor del simétrico. Una tercera variable es la posición del trazo sobre el eje Y. En este caso, se corresponde con la constante B. Si B es mayor que 0, el trazo corta arriba del origen. Si B es igual a 0, corta en el origen. Y si B es menor que 0, corta debajo del origen.
Como podemos ver, las unidades significativas tienen que ver con los signos relacionales, mayor, menor, igual, los símbolos de operación o de signo, más, menos, pero no con los valores numéricos, ya sea del parámetro o de la constante. De esta manera se da la correspondencia semiótica entre una variable visual del registro gráfico y una unidad simbólica significativa del registro algebraico. De tal manera que la vía de interpretación global es una vía de asociación. Para cada variable visual de la representación hay una unidad significativa correspondiente en la escritura algebraica. Para profundizar más acerca de la vía de interpretación global y de la actividad de conversión, les sugiero estas 3 lecturas. La primera es la versión francesa, la original. La segunda es una traducción al español. El tercero es un documento también en español que puede ayudarles a comprender mejor, aunque voy a continuar hablando de la vía de interpretación global. Sugiero que pueden revisar estos documentos. El trabajo de Duval se enfocó en la función lineal. Inspirados en ese trabajo, nos cuestionamos cuáles serían las unidades cognitivamente pertinentes o cuáles serían las variables visuales y unidades simbólicas significativas de la función cuadrática de la forma y igual a x cuadrada más bx más c. Fue así como surgió el trabajo que hemos realizado durante estos últimos años y el cual hoy voy a exponer a continuación. Bien, las unidades cognitivamente pertinentes que voy a presentar no son nuevas, se estudian en la escuela, algunos otros autores las han reportado. Sin embargo, el modo en que las han tratado tanto en la investigación como en el contexto escolar difiere del modo en que nosotros vamos a tratarlas, y en eso radica la novedad de nuestro estudio. En el transcurso de la presentación voy a ir resaltando esa novedad. Las imágenes que van a ver a continuación provienen de libros de texto de bachillerato y de telebachillerato. Las hemos seleccionado precisamente para ver cómo se abordan en el contexto de la escuela desde los libros. Bien, la primera variable visual de una función cuadrática en su representación gráfica es la concavidad del trazo. En este caso, el trazo es una curva y está asociada con el parámetro A, correspondiente al término cuadrático. De tal manera que cuando la curva es cóncava hacia arriba, el parámetro A es mayor que 0. Cuando esta es cóncava hacia abajo, el parámetro A es menor que 0. Estas son otras imágenes de la variable visual de concavidad. Este ejemplo en particular es el tratamiento de un libro para que los estudiantes perciban la concavidad de la curva. Fijan a B y a C y varían estáticamente, por supuesto, los valores de A. Tenemos 2 casos donde A es menor que 0 y
2 más donde A es mayor que 0. Otra de las variables estudiadas en la educación es la amplitud de la curva. En este caso, el parámetro asociado es igual a en relación con el signo 1. Si A es mayor que 1, observamos que la amplitud de la curva es más estrecha. Y si A es menor que 1, es más amplia. Una tercera variable cognitiva es la que suelen estudiar en la escuela como traslación horizontal de la gráfica. Los estudiantes aprenden que cuando el parámetro B es menor que 0, hay una traslación horizontal de la gráfica hacia la derecha. Cuando B es mayor que 0, la traslación horizontal de la gráfica es hacia la izquierda. Aquí tenemos otra ilustración de un libro de texto de telebachillerato, si mal no recuerdo, que también se ve la traslación horizontal de la gráfica, pero lo que queremos resaltar es que en este caso en realidad están asociando esa traslación con la forma estándar de la función, en este caso es h, que luego no necesariamente los estudiantes pueden comprender que esta h es b. Pero bueno, aquí podemos ver cómo el signo negativo de b, que cuando es b menor que 0, la traslación es hacia la derecha, cuando b es mayor que 0, la traslación es hacia la izquierda. Y en el caso particular de b igual a 0, pues en este caso tenemos que el eje de la parábola coincide con el eje vertical. Esta otra imagen también nos muestra la variable visual de traslación. Sin embargo, en este caso particular habla de que el coeficiente b determina la traslación vertical y horizontal de la curva. ¿Por qué? Bueno, aquí argumentan que cuando b cambia su valor numérico y signo, la curva se desplaza hacia arriba y abajo. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de 4 y aquí de 1. Es decir, hay una traslación vertical. Aquí podemos apreciar claramente la traslación de signo. Es decir, si B es negativo, la traslación es a la derecha, si B es positivo, la traslación es hacia la izquierda. Este caso es muy especial porque el reconocimiento del que habla Duval es meramente cualitativo y está relacionado con una correspondencia semiótica entre signos y variables visuales. Es decir, excluye el valor numérico que tenga el parámetro. Otra variable visual más es la traslación vertical de la gráfica. En este caso, esa traslación vertical está relacionada con la constante c. Aquí observamos que cuando c es positiva, la curva intersecta al eje vertical arriba del origen. Cuando c es menor que 0, la curva intersecta al eje vertical por debajo del origen. Cuando c es igual a 0, pasa por el origen. En esta imagen tomada del mismo libro de texto, presentan 4 ilustraciones en las que dejan fijos los valores de A y de B y hacen variar C en 2 valores negativos y 2 valores positivos, para mostrar que el coeficiente C determina el corte de la parábola con el eje Y. Apreciamos de nuevo que cuando C es mayor que 0, el corte de la curva con el eje
está en la parte positiva y cuando c es menor que 0 está en la parte negativa. Retomé esta imagen en la que veíamos el desplazamiento de la gráfica asociado con el parámetro b. b menor que 0, el desplazamiento a la derecha, b mayor que 0, el desplazamiento a la izquierda. Notemos que estas gráficas están abiertas hacia arriba, es decir, a es mayor que 0. Nos preguntamos qué pasa cuando a es menor que 0. Graficamos estas mismas funciones y notamos que ahora, si b es mayor que 0, el desplazamiento se invierte. Acá estaba a la izquierda y ahora está a la derecha. Igual cuando b menor que 0, ya no está el desplazamiento a la derecha, sino es hacia la izquierda. Y esto es un cambio importante. Aquí se invierte cuando se invierte la concavidad. Y esto es un elemento importante para relacionar o asociar la variable visual con la unidad simbólica. Bien, al observar que el desplazamiento asociado al parámetro b está condicionado a la unidad simbólica a, determinamos que una unidad significativa pertinente para ese desplazamiento debiera ser el producto de AB. Aquí podemos observar cómo cuando ese producto es menor que 0, el desplazamiento es hacia la derecha. Cuando ese producto es mayor que 0, el desplazamiento es hacia la izquierda. Fue así como propusimos que las unidades cognitivamente pertinentes de la función cuadrática podrían ser 3 variables visuales asociadas a sus respectivas unidades simbólicas significativas. La primera variable visual, que es la concavidad de la curva, bueno, ya la vimos suficiente, igual la intersección de la curva con el eje Y. Donde ahora me quiero centrar es precisamente en lo que consideramos que es una novedad de nuestra propuesta. Estamos hablando de una posición del vértice respecto al eje Y en lugar de un desplazamiento de la gráfica. Quiero enfatizar que esta posición del vértice no hace alusión a un valor particular del vértice, sino se centra en una propiedad de la gráfica que está asociada a los signos de los parámetros A y B. Como mencionamos, cuando el producto de signos es menor que 0, tenemos que la posición del vértice se va a encontrar a la derecha del eje. Cuando B es igual a 0, ese vértice se encuentra sobre el eje. Cuando el producto de signos de A y B es positivo, ese vértice se encuentra a la izquierda. Con nuestra propuesta tendremos 18 casos que son visualmente diferentes. 9 casos para cuando A es mayor que 0, asociado con la posición del vértice y la intersección de la curva. 3 casos diferentes para la posición del vértice. 3 casos diferentes para la intersección de la curva, de tal manera que nos dan 9 casos visualmente diferentes. Estos 9 casos los podemos hacer para cuando A es menor que 0. Cambiaría la abertura de la curva. Para explorar el reconocimiento de las variables visuales y unidades significativas de la función cuadrática por parte de estudiantes de bachillerato y telebachillerato, aplicamos
un cuestionario con distintas tareas de reconocimiento, tareas como la que les voy a presentar. Este es un ejemplo de una tarea de reconocimiento. Se tiene un registro de inicio y un registro de salida. En el registro de inicio se tiene, en este caso fue el registro gráfico, y para el registro de salida hay diferentes opciones, de tal manera que el estudiante debiera asociar cuáles son las variables visuales de la parábola y cuáles son las unidades simbólicas significativas que le corresponden a estas variables visuales. Ese reconocimiento, aclaro, debe de ser meramente cualitativo, es decir, sin cálculos numéricos. Esta tarea la aplicamos a un total de 169 estudiantes de bachillerato. De esos 169 estudiantes, 97 seleccionaron la expresión correcta y 72 no lo hicieron. Ahora, el hecho de que hayan seleccionado la expresión correcta no quiere decir que ese reconocimiento fue cualitativo. Más adelante voy a explicarles qué fue lo que hicieron los estudiantes. Ahora les presento los resultados en términos generales. 23 estudiantes reconocieron, 23 de los 97 estudiantes que respondieron correctamente, solo 54 de ellos apreciaron un reconocimiento cualitativo de al menos una de las 3 variables visuales implicadas. La concavidad la reconocieron 23 estudiantes, la intersección con el eje vertical la reconocieron 8, la posición del vértice respecto del eje vertical la reconoció solo un estudiante, pero aquí quiero aclarar que en estricto sentido no reconocen la posición del vértice, sino el desplazamiento, que es el modo en que ellos lo aprenden. La concavidad y la intersección, ambas la reconocieron 20, y las 3 variables las reconocieron solo 2 estudiantes. Es decir, 2 de 169 estudiantes apreciaron las 3 variables visuales y las asociaron con las unidades simbólicas de la expresión algebraica. Les voy a poner un ejemplo de uno de esos 2 estudiantes. Esta es una respuesta de uno de esos 2 estudiantes que identificó las 3 unidades simbólicas implicadas en las variables visuales de esta representación gráfica, que como podemos ver es una parábola cóncava hacia arriba, y esto significa que el parámetro de A es positivo. En este caso tenemos la opción A, C y D. Es una parábola que corta el eje vertical en -3, entonces tenemos la opción C y D. Notemos cómo difieren en el signo de B. Como el producto de signos de A y B es positivo, la posición del vértice se encuentra del lado izquierdo, según nuestra propuesta. El estudiante dice: obtuve la intersección con H y el signo del elemento B define que va hacia la izquierda. Esto es una prueba de cómo ellos aprenden el desplazamiento vertical asociándolo con el signo de B. Sin embargo, este estudiante se apoyó en cálculos numéricos. Evaluó la función en 0 e identificó precisamente la intersección de la curva con el eje vertical, que fue -3. Finalmente, pues, los elementos en los que él se basó fueron el signo de A
y el signo de B y el elemento C, pero calculándolo, lo cual contradice la idea de Duval. Ese reconocimiento tiene que ser cualitativo. Aquí podemos observar una segunda respuesta, la segunda de las dos únicas que se identificaron con un reconocimiento de las 3 unidades simbólicas significativas. A diferencia del estudiante anterior, este estudiante no se apoyó de cálculos numéricos. Observemos pues cómo él pone el término cuadrático que le señala una curva hacia arriba, suponemos que es porque reconoce que A es positiva, y el término lineal, hay una flecha que le indica el desplazamiento hacia la izquierda y el desplazamiento vertical en -3. Este estudiante muestra pues un reconocimiento. Insisto, ese reconocimiento en el término lineal es de desplazamiento. Dado que la tarea de reconocimiento cualitativo, como la que les acabo de mostrar, incitaba a los estudiantes a usar procedimientos numéricos para encontrar la expresión correspondiente o la gráfica correspondiente en su caso, decidimos modificar el instrumento como este que ven ahora, también aplicado a otro conjunto de 144 estudiantes de bachillerato. En este caso se le daban 3 expresiones algebraicas en el registro de inicio para que el registro de salida fuera la gráfica. El estudiante debía de trazar, bosquejar una parábola que cumpliera con estas condiciones. Les voy a mostrar algunas de las respuestas que dieron los estudiantes, las cuales clasificamos por casos. En el primer caso vemos parábolas que cortan correctamente al eje vertical en el valor C. Sin embargo, fallan en otras unidades simbólicas. Por ejemplo, aquí la indicación era una parábola cóncava hacia abajo. Aquí el desplazamiento debería de estar a la izquierda porque el producto de signos es positivo. Sin embargo, el estudiante la pone del lado derecho, precisamente que es como ellos lo han aprendido, que cuando ves negativo el desplazamiento es hacia la derecha. Esta está correctamente graficada, igual esta es correcta, A menor que 0, B mayor que 0, el producto es negativo, el desplazamiento es hacia la derecha. Aquí pues uno pudiera pensar, bueno, la reconoce la concavidad en esta tarea, pero en esta tarea no reconoce la concavidad, o falló a la hora de trazar la parábola. En un segundo caso, vimos estudiantes que lograban identificar la unidad simbólica C como un desplazamiento de arriba y abajo, pero no lograban hacer que la curva cortara en ese valor. En su lugar, en este caso, pues, trazan el punto máximo o mínimo de la parábola a la altura del valor C. Otros 2 casos fueron los siguientes. En este tercer caso, el estudiante asocia la variable visual con un desplazamiento derecha-izquierda en lugar de arriba-abajo, y la curva toca en el valor de C, pero del eje horizontal. Aquí podemos ver claramente el -7, un valor positivo de C y el 3. El otro caso es parecido a este tercer caso, pero ahora el valor de C es el inverso. En lugar de considerar el -7, consideran un 7 positivo. En lugar de considerar un C mayor que 0, un C negativo, y +3, -3. Es decir, C lo están asociando con un desplazamiento, pero horizontal en lugar de vertical.
Bueno, de estos estudios que hemos estado realizando, algunos resultados que identificamos fueron los que aquí expongo, es decir, entre ellos se destaca pues que los estudiantes suelen recurrir a procedimientos numéricos, es decir, la vía de interpretación que más utilizan o a la que más recurren es la vía del punteo. En algunas otras ocasiones sí alternan el carácter cualitativo de las unidades simbólicas y las variables visuales con el uso de procedimientos algebraicos. Por ejemplo, algunos utilizaban la fórmula general para encontrar las raíces o la factorización o la coordenada del vértice. Dentro de las variables que más reconocen de manera cualitativa, pues es la concavidad, la cual asocian correctamente con la unidad simbólica A. Y concluimos que la asociación que muestran los estudiantes parece deberse a una aprehensión icónica, es decir, por desplazamiento, y que esto se debe pues al conocimiento que ellos tienen acerca de este tema que es muy estudiado en bachillerato, que es la traslación de funciones a través de los ejes, el cual suele ejemplificarse con la función cuadrática. Una propuesta que tenemos nosotros o que estamos planteando en una de nuestras investigaciones pues es explorar, practicar lo que Duval llama la vía de experimentación, que es hacer variar una unidad significativa de la escritura manteniendo constante todas las otras y ver qué es lo que sucede con el otro registro. Y pues qué mejor que el uso de un software dinámico para identificar estas asociaciones que hay entre una variable visual del registro gráfico y una unidad simbólica en el registro algebraico. A continuación voy a presentarles cómo podríamos en clase trabajar esta exploración. Aquí tengo ya abierto una ventana del software GeoGebra. Y lo que vamos a hacer es solicitarle la gráfica de la expresión ax cuadrada más bx más c para que nos permita los deslizadores de cada uno de los tres parámetros que precisamente son los que estamos explorando. Y como dice Duval, esta vía de experimentación sugiere pues que hagamos variar una unidad significativa de la escritura manteniendo constantes todas las otras y ver qué es lo que sucede con el otro registro, en este caso es el registro gráfico. Entonces vamos a mantener B y C y vamos a hacer variar A. Okay, aquí vamos a mover o vamos a animar y vamos a ver cómo va variando. Vamos viendo cómo va. Ahí podemos ver, por ejemplo, la amplitud, que no es una variable visual por lo que ya expliqué. Pero aquí vemos cómo al pasar a un valor negativo, la concavidad cambia. Y esa es una manera de explorarlo. Y otra cosa que podemos hacer es seleccionar esta herramienta que es, permítanme encontrarla, ok, está aquí sobre la función. Vamos a ver el trazo, le vamos a seleccionar el trazo y vamos a hacerla variar. Y ahí vemos cómo va cambiando de positiva a negativa. Aquí vemos pues la potencialidad del software. Simultáneamente está variando la unidad significativa y estamos viendo qué está sucediendo en el otro registro, es decir, en su registro gráfico. Vamos a ver ahora qué sucede cuando variamos el parámetro B y dejamos fijos A y C. Como hemos dicho que esa unidad simbólica está asociada con la posición del vértice, voy a localizar el vértice de esta función para ver
el movimiento. Ok, ahí aparece el vértice. Voy nada más a cambiarlo de color para que aprecien su movimiento, y de paso le ponemos la B de vértice. Va. Ok, aquí está el vértice y le vamos a dar trazo. Ahora sí, vamos a variar. Ahí tenemos parábola cóncava hacia arriba. Vemos que cuando B es positiva, el desplazamiento es hacia la izquierda. Cuando es negativo es hacia la derecha. Cuando es cero está sobre el eje. Mejor dicho, cuando B es negativa, la posición del vértice está del lado derecho. Cuando B es positiva, del lado izquierdo. Bien, lo que ahora quiero que apreciemos es la asociación entre los parámetros A y B que subyace en nuestra propuesta. Habíamos dicho que cuando el producto de signos de A por B es negativo, el vértice está a la derecha del eje vertical. Cuando ese producto es positivo, se encuentra a la izquierda del eje vertical. Para ello, voy a fijar a A en un valor positivo y voy a hacer variar a B en un valor positivo, de tal manera que más por más me da más. Entonces el vértice debe de estar a la izquierda del eje vertical. Voy a darle, bueno, nada más les explico cómo fijé a B en un valor positivo. Vamos a darle trazo, ya está seleccionado el trazo de la parábola y del vértice. Ok, vamos a hacer variar B. Ahí tenemos toda la familia de parábolas que son cóncavas hacia arriba, que están cortando en este caso en 1, y lo que está variando es la posición del vértice. Vemos cómo esa posición efectivamente se encuentra del lado izquierdo. Ok. Vamos ahora a hacer variar a B, pero en un valor negativo, de tal manera que A positiva y B negativa, voy a obtener un vértice del lado derecho del eje. Voy a darle aquí y ahora vamos a hacer menos 5, 0, ok, y vamos a hacer variar B. Vamos a limpiar y vamos a hacer variar B. Ok, vamos a ver qué sucede. Efectivamente, tenemos la familia de rectas cóncavas hacia arriba, porque A es positiva. Tenemos precisamente que el vértice está variando, pero se mantiene del lado derecho, porque el producto ahora es negativo. Bien, ahora lo que quiero mostrar es cuando A es negativa y vamos a hacer variar B. En este caso, si A es negativa y B es positiva, tendríamos de nueva cuenta un producto menor que 0. El vértice debería de estar del lado derecho del eje vertical, como lo muestra esta gráfica. Bien, ahora vamos a hacer que B sea negativa, de manera que tengamos un producto positivo. Menos por menos tenemos más, el vértice debe de estar del lado derecho.
Muy bien. También podemos hacer variar a A en lugar de B. Y vamos a ver la posición del vértice sigue respetándose. En este caso, si B es negativa y ya está variando de menos a más, pues ahí vemos cómo va cambiando la posición del vértice. Esta es otra manera de ver esa relación entre los parámetros A y B. Bien, por último vamos a explorar el parámetro C. Para ello vamos a localizar el punto de intersección de la función con el eje vertical y vamos a trazar, le vamos a dar otro color, lo voy a poner un poco más grueso y vamos a ponerle C. Ok, y vamos a ver qué pasa cuando exploramos, movemos o hacemos variar C. Ok, voy a cambiarle de tono a C para que se aprecie. Ok, vamos a darle este tono mejor. Ahora sí. Ahí, ok, ya sé dónde está. Vemos cómo este se desplaza. De manera vertical, se va moviendo hacia los positivos en 0 o hacia los negativos según el valor de C. Por supuesto que lo mismo sucede cuando A es un valor negativo. Vamos a ponerle a un valor negativo, limpiamos y hacemos variar. Okay. Bien, estoy por concluir mi exposición. Como parte de las consideraciones finales quiero enfatizar pues que el uso de GeoGebra permite discriminar la congruencia entre las características visuales de la parábola y las semánticas de la expresión algebraica. En un estudio que realizamos, el profesor implementó actividades con el uso de GeoGebra como las que les acabo de mostrar, con algunas variantes, pero la idea era que los estudiantes precisamente pues discriminaran esta asociación o esta relación entre las variables visuales y las unidades simbólicas. Para ello se trabajó con su grupo, el profesor eran 14 estudiantes de telebachillerato, y lo primero que hizo fue aplicarles un cuestionario de tareas cualitativas como la primera versión que les mostré. Posteriormente tiene una sesión de clase con ellos con el uso de GeoGebra y luego vuelve a implementar el mismo cuestionario, y lo que analizamos fue pues las diferencias antes y después de usar GeoGebra, las cuales les muestro aquí brevemente. Vimos al principio cómo el estudiante basaba sus respuestas con el uso de cálculos numéricos para ir de un registro a otro. Curiosamente sí hablaban de la concavidad de la parábola, pero no la asociaban con la unidad simbólica en la escritura algebraica. Además, nos sorprendió que casi nadie reconoció la variable de la intersección con el eje Y su respectiva unidad simbólica C, lo cual es un hecho muy sorprendente, pues es más que nada la ordenada al origen. Además, pues hubo un reconocimiento del parámetro B asociado a un valor específico, es decir, para ellos era la coordenada del vértice, el valor. Después de la actividad con GeoGebra,
hubo una ausencia total del uso de cálculos numéricos, una mayor presencia de la asociación de las tres variables propuestas y sus respectivas unidades simbólicas, un mayor reconocimiento de la variable intersección de la curva con el eje Y de la unidad simbólica significativa C, y un reconocimiento cualitativo de la unidad simbólica AB, asociada a una posición del vértice y no a un punto específico. Es decir, aquí los estudiantes ya vieron esta asociación entre A y B, la mostraron en sus respuestas. Bien, además, pues quiero enfatizar como consideraciones finales que no es posible asumir que los estudiantes perciben de manera natural la relación semiótica entre las características visuales del registro gráfico y las unidades simbólicas significativas del registro algebraico en una función después de un curso tradicional. Ustedes saben cuánto ven la función cuadrática, la función lineal, la ven de diferentes formas. Aún así, los estudiantes no logran percibir esta correspondencia semiótica. Si bien el papel del profesor y otros factores intervienen en ello, es importante señalar que además del libro de texto, un software dinámico le brinda la posibilidad al profesor de favorecer la enseñanza de la vía de interpretación global de las representaciones gráficas. Así pues, aclarar que la discriminación de las variables visuales y su puesta en relación con las unidades simbólicas correspondientes no deben ser ignoradas en la educación. Duval nos advierte que sin la enseñanza de esta correspondencia semiótica, los estudiantes no pueden alcanzar una utilización correcta de las gráficas cartesianas. Además, nos advierte que parte o gran parte del problema del aprendizaje de las matemáticas radica en esta actividad de conversión. Bien, no me resta más que agradecerles que me hayan escuchado. Espero de todo corazón que mi conferencia, mi plática, lo que he aportado sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. Sigan disfrutando de este tercer Congreso Internacional de Matemática Educativa. Muchas gracias.